De repente estoy completamente desesperada. Mi hijo se niega a entrar en su habitación, pero también se niega a explicar por qué. ¿Qué debería hacer? Nos mudamos a una casa nueva hace alrededor de un año para que mi hijo, que cumple 4 el próximo mes, pudiera tener su propio cuarto. Pensamos que la transición sería complicada, pero se adaptó casi de inmediato y no tuvo problemas. Le encantaba su cuarto, tenía todos sus juguetes allí, las rutinas de dormir eran tranquilas, la mayoría de las noches se quedaba dormido después de un par de cuentos y un beso en la cabeza. Tiene su lámpara de noche y mantenemos la puerta abierta, aunque nunca mencionó tener miedo a la oscuridad. Algo cambió el 4 de julio. Pasó gran parte de la tarde jugando en su habitación, incluso se negó a bajar por un rato. Esa misma noche, y todas las noches desde entonces, se niega a entrar en su cuarto e insiste en dormir en el nuestro. No entra ni siquiera si lo tomamos de la mano, y cuando logramos que cruce un momento para recoger un juguete específico, no entra del todo y de inmediato sale corriendo por el pasillo. No tiene problema en bañarse en su baño al otro lado del pasillo, pero insiste en que mantengamos la puerta del baño cerrada y luego corre directo a nuestra habitación. Le hemos preguntado de todas las formas posibles por qué no quiere entrar en su cuarto y él se escapa respondiendo con gritos de sombrero vaquero almohadín Magdalena o se pone a reír mientras nombra cada animal que se le ocurre. Suponemos que tuvo una pesadilla en algún momento, pero ese mismo día pasó la tarde en su cuarto sin problema. No avanzamos nada y, como resultado, yo he estado durmiendo en su habitación mientras él comparte nuestra cama con mi esposo. Tal vez busco a alguien que haya tenido una experiencia similar con su hijo y pueda darme ideas nuevas, o quizás solo estoy desahogándome porque extraño mi cama. Edición 7/23. Muchas gracias por todas sus respuestas, ideas e historias. Creo que ya descubrí el motivo, pero ahora debo ver cómo manejarlo. Hoy a las 3 de la tarde entré a su cuarto a buscar algo y escuché claramente un animal correteando en el techo, probablemente una ardilla. Tenemos techo de metal y vigas expuestas, así que siempre escuchamos hasta las gotas de lluvia, pero nunca antes había escuchado un animal allí. Esto tendría sentido de por qué a veces nombra animales en su cuarto. Comentarios relevantes. Usuario Dulcemiel 8465. Mi suposición es que está asustado o avergonzado. Podrían ser los fuegos artificiales, como otros mencionan, o algo muy tonto, espero que no un fantasma. Estoy pensando que quizá hizo caca en el armario, tuvo un accidente, vomitó, rompió o derramó algo. ¿Has revisado el cuarto por completo para asegurarte de que nada esté distinto? OP. Mi percepción es que parece más asustado que avergonzado. He dormido en su cuarto todas las noches y revisé cada rincón, no hay nada fuera de lo común. No creo que sean los fuegos artificiales porque no hubo durante la tarde, cuando él sí estuvo en su cuarto. Mantengo su cuarto lo más normal y acogedor posible, especialmente cuando se baña, a veces estira el cuello para asomarse, pero al final se da la vuelta y corre. Algunas veces logramos que diera un par de pasos adentro para recoger un juguete, pero enseguida salió disparado. Actualización. Después de exactamente un mes, por fin lo descubrí. He estado ocupada, pero quería actualizar porque estoy emocionadísima de que volvió a su cuarto. Hace unos días logré que mi hijo reconociera un par de sus juguetes desde la puerta y entrara un poquito con ánimo. Entonces aproveché y comencé a señalar objetos en su cuarto. Tuvo una reacción enorme hacia un póster de héroes que había estado colgado sobre su cama desde que nos mudamos hace un año. Salió corriendo a nuestra habitación y se escondió bajo las cobijas. Quité el póster de la pared y lo llevé por el pasillo. Me detuve en nuestra habitación para mostrarlo y se volvió loco de miedo al verlo en mis manos. Le dije que iba a la basura y que nunca lo volvería a ver. Saltó de nuestra cama, corrió emocionado a su cuarto y gritó feliz: «¡Esa cara malvada se fue!». Después gritó de emoción sobre su cama de Mario Kart, tiró mi almohada, puso la suya y se arropó. Yo estaba tan feliz que bailé con él el resto de la noche cantando «No más cara malvada». Jugamos con todos sus juguetes, durmió allí esa noche y desde entonces pasa aún más tiempo en su cuarto jugando solo. Cada noche menciona que la cara malvada se fue y que su cuarto es divertido. Para los curiosos, era un póster enmarcado de héroes y villanos con más de 100 personajes. Siempre los nombraba, incluso los más raros, porque mi esposo es fan de cómics y le pasó ese conocimiento. No sé exactamente qué personaje le dio miedo, pero creo que fue Modo Coego el planeta viviente. No lo detuve para que señalara cuál era la cara malvada. Comentarios relevantes. Usuario Charmanderuncore. Lo sabía. Sí, Ego y Modok tienen caras muy malvadas. Otro candidato podría ser Arnimus. OP, ese también, pero no recordaba el nombre. Para ser honesta, cuando mi esposo colgó el póster pensé que un día podría asustarse de alguna de esas caras,
pero no lo asocié porque siempre había estado allí. Usuario Coca-Cola. Cuando mi hijo era bebé puse calcomanías de Mickey y sus amigos cerca de su cambiador y se aterrorizó de sus ojos, tuve que quitarlas. Más tarde, cuando era preescolar, le compré un pijama con la cara de un oso polar y los ojos inclinados, y también le asustó. Usé un marcador y redondeé los ojos, bajé las cejas y quedó más amable. Estaba orgullosa de eso. Sí, creo que lo mejor es evitar ojos y caras de frente en la decoración. Aún tiene un póster grande de la película de Mario con Mario y Luigi, pero sus cabezas están giradas, no tan agresivo. Además, adora a Mario y Luigi, y son lo opuesto a lo aterrador. Historia, rol desigual y conflicto por vacaciones. Le dije a mi esposa que nuestros roles son desiguales y que no voy a cancelar ver a mi hermano por sus vacaciones con amigas. Fecha, 14 de junio de 2024. Intentaré ser breve. Ambos tenemos 30 y tantos años y llevamos 17 juntos. Yo, hombre de 30 y tantos, soy el único proveedor de una familia de 6, mi pareja, 4 hijos y 2 perros muy activos. Trabajo 5 días a la semana, y a veces fines de semana si necesitamos dinero extra. Mi pareja es ama de casa y no ha trabajado desde que nació nuestro mayor, por elección propia. Me levanto a las 5 de la mañana, saco a los perros, preparo almuerzos y meriendas para los niños, me aseguro de que todo esté listo a la puerta, y luego voy a un trabajo físicamente exigente. Los niños salen a las 7, por actividades después de la escuela regresan a las 6 de la tarde. Yo llego a casa a las 7, hago la cena la mayoría de las noches, ayudo con tareas, baño a los más pequeños, lavo los platos, saco los perros a una caminata más larga, acuesto los niños y limpio la casa si está desordenada. Pago absolutamente todo: hipoteca, facturas, seguros, comida, ropa, juguetes, tecnología, actividades, salidas y hasta una mujer que limpia profundo una vez al mes. Mi esposa quiere irse 2 semanas de vacaciones con sus amigas, lo cual choca con el fin de semana que planeé con mi hermano, a quien rara vez veo porque vivimos lejos. Ella quiere que cancele mi viaje porque está cansada y necesita un descanso. Discutimos fuerte, ambos dijimos cosas feas, pero no pienso ceder. ¿Cómo le hago entender que yo también necesito descansar? Resumen, yo pago todo, hago trabajo doméstico, cuido a los hijos, etc. Mi esposa, ama de casa, quiere irse 2 semanas de vacaciones, lo que impediría mi viaje planeado con mi hermano. Peleamos y le dije básicamente lo del título. Edición o información adicional. Hola a todos, perdón por no responder muchos comentarios pero sí los he leído. Vi un par de preguntas que quiero responder aquí mejor que uno por uno. Mis hijos tienen entre 16 y 6 años. Mi esposa no los lleva a actividades. Los pequeños tienen escuela hasta las 3 y sus clubes están en la misma escuela. Los mayores salen a las 3:30 y se quedan hasta las 4:30, luego van con sus primos a un grupo juvenil hasta regresar. El mayor va y vuelve solo, el menor lo recoge alguien. Desayunan en casa, aunque a veces prefieren hacerlo con amigos en la escuela. Mi esposa no pasea a los perros porque no le gusta y, de hecho, ellos tampoco la quieren mucho. Yo disfruto sacarlos porque me da tiempo para pensar. Tenemos patio grande con casetas, juguetes y equipo de agilidad, además de juegos mentales como Counts y rompecabezas que preparo y congelo. ¿Qué hace mi esposa en el día? No está aislada, suele contarme lo que hace con sus amigas, su hermana y su madre. Va al gimnasio, le gustan hobbies como bordado, tejido y algo de joyería. Cambia de intereses porque dice que así se mantiene fresca. En cuanto a la casa, ella lava la ropa, yo la doblo y la reparto. Ella pone agua y comida a los perros. Tenemos robots que aspiran y purificadores de aire para el pelo, pero ella aspira si hace falta. Yo limpio encimeras y pongo los platos en el lavavajillas. Los hijos mayores se encargan de sus cuartos y baños por una paga. ¿Alguna vez no notaste algo hasta que lo tuviste frente a la cara? Me enojé mucho porque quería ver a mi hermano y ella quería vacaciones. Sí, quiere que yo pague su viaje. Así hemos estado tanto tiempo que no veía lo injusto del reparto hasta ahora que realmente lo observo. Ustedes me han dado mucho en qué pensar. Actualización posterior, 2 de julio de 2024. Aquí está la actualización, no es buena, pero tampoco es del todo mala, porque al parecer me salió algo de carácter. Han pasado muchas cosas y siento que mi mundo se está desmoronando. Esto será largo. Los siguientes párrafos son más contexto. Resumen al final. Algunos de ustedes han sugerido que yo permití su comportamiento, y me gustaría aclarar cómo llegamos a esto desde el inicio. Mi esposa trabajó desde los 16 hasta los 20 años,
pero durante las primeras etapas de su embarazo yo volvía a casa del trabajo y ella me contaba lo mal que estaba con las náuseas matutinas, cómo la regañaban en el trabajo por llegar tarde o faltar debido a esos problemas. Una noche, después de hablar largo y tendido, me sugirió que sería más fácil y mejor para ella y para el bebé si se quedaba en casa durante el embarazo. Al principio me mostré reacio porque no nadábamos precisamente en dinero, pero al final la salud de mi esposa y de nuestro hijo eran más importantes que unos meses de estrés adicional. Para ahorrar, nos mudamos con la hermana mayor de mi esposa y su marido. Compartíamos renta y servicios, pero igual ahorrábamos algo. El embarazo no fue fácil para ella. Estaba irritable, incómoda y a menudo podía ser muy grosera, ruda e incluso agresiva. Tras más charlas con ella y con sus hermanas, asumí más tareas del hogar como cocinar, etc. Cuando nació nuestro hijo mayor, la hermana de mi esposa ayudó con su cuidado mientras yo trabajaba durante el primer año. Pero después de que discutieran cuando él tenía 1 año, nos mudamos solos. Sin embargo, a mi esposa se le dificultaba mucho estar sola con el niño durante el día, así que decidimos inscribirlo en una guardería. Yo lo dejaba camino al trabajo y lo recogía al regresar. En casa, uno cocinaba mientras el otro cuidaba al bebé. En ese entonces no teníamos mascotas, así que las tareas de casa eran manejables con un par de horas de limpieza el fin de semana, dividiéndonoslo entre los dos. Cuando mi hijo tenía 3, su hermana le ofreció un trabajo en el lugar donde ella trabajaba. Mi esposa debía pasar una entrevista, pero mi cuñada estaba segura de que conseguiría el puesto. Ella estaba nerviosa por volver a trabajar, pero asistió y obtuvo el empleo. Esa noche celebramos, y 9 meses después nació nuestra segunda hija. Ella llevaba poco más de un mes en su nuevo trabajo cuando me dio la noticia. Aguantó unas semanas más, pero fue despedida por faltar a los turnos. Le pregunté a uno de sus doctores por los problemas que ella decía tener en el inicio del embarazo, dolor de espalda, de piernas, náuseas, etc., pero ella me interrumpió antes de que terminara y me pidió salir de la consulta. En casa me gritó que la había avergonzado, que yo la trataba como a una niña y que si había algo que quería plantearle al médico, lo haría ella misma. Según ella, conocía su cuerpo y sabía lo que era normal y lo que no. Yo seguía creyendo que los temas debían hablarse con el médico, pero cada vez que lo intentaba, sus cambios de humor empeoraban. Mi suegra se vino a vivir con nosotros cuando nació la segunda, por un corto tiempo mientras yo regresaba al trabajo tras la paternidad. Cuando mi hija tenía unos 4 meses, mi esposa dijo que no podía cuidarla sola durante el día. Pero mi suegra tenía su vida y no podía quedarse para siempre, y tampoco me parecía justo tenerla durmiendo en el sofá de nuestro departamento de 2 habitaciones. Así que inscribimos también a nuestra hija en la guardería, y mi hijo mayor pasaba a la suya tras el preescolar. Los recogía a ambos a las 6 de la tarde. Mi esposa prometió hablar con el médico sobre depresión, y con la ayuda de la guardería, su ánimo mejoró algo. Ella se encargaba de cocinar y limpiar, pero también le costaba. Muchas veces regresaba a casa con la comida arruinada o quemada, y yo terminaba cocinando otra vez para no desperdiciar. Cuando mi hija tenía 5 años, durante un fin de semana en la boda de un amigo, le sugerí a mi esposa que volviera a trabajar. Los 2 niños estaban ya en la escuela y pensé que con 2 ingresos podríamos mejorar. Habíamos comprado casa nueva porque el departamento era chico y los niños necesitaban cuartos separados. Ella dudó, pero aceptó y aplicó a varios puestos, sin éxito. Poco después supimos que estaba embarazada de nuestra tercera, y su regreso al trabajo quedó pospuesto. Ese embarazo también fue difícil, y mi suegra vino otra vez. Pero cuando tuvo que irse, mi esposa cayó en una depresión tremenda. Yo volvía a casa con los niños y encontraba a un bebé llorando, nada hecho y a ella desbordada. Tras un gran pleito, acepté inscribir también a la segunda hija en guardería. Le dije además que debía hablar con su doctor y que no tendríamos más hijos. Ella se enfadó, discutimos fuerte, pero me hice la vasectomía. Lo aceptó. Siempre usamos protección, ella tomaba anticonceptivos y yo preservativos, pero ya nos había fallado antes. El primero fue concebido tras mi cumpleaños 21, borracho y probablemente sin condón. La segunda después de celebrar su nuevo trabajo. Y la tercera tras celebrar mi ascenso. No quería más sorpresas, pero el universo tenía otros planes. Esto es solo un resumen. A lo largo de los años he sugerido que volviera a trabajar, sin éxito. Para quienes preguntan si ella ha tenido descansos, nunca 2 semanas seguidas, pero sí varios fines de semana al año con amigas y familia, incluso una semana completa. En cuanto a los perros y por qué no la quieren, ella no lo soporta. Cree que los juegos y estimulación mental que les preparo, con rompecabezas, etc., son innecesarios, aunque luego se queja si tienen demasiada energía.
Tenemos un pastor alemán que me regalaron y una mezcla de pastor alemán con malinois que ella trajo pensando que el otro necesitaba un amigo. Han estado entrenados y en guardería canina un par de años. Ahora, la actualización. Como uno de ustedes sugirió, tomé un día libre del trabajo. No me sentía muy bien, pero mi intención era hablar con mi esposa mientras los niños estaban en la escuela. Ellos salieron a las 7, y mi esposa bajó a las 11:45, sorprendida de verme. Preguntó qué hacía en casa. Le dije que tomé un día por enfermedad. Lo primero que dijo fue, pero necesitamos el dinero, no te ves tan mal. Le hice una mueca, y enseguida cambió el tono preguntando qué pasaba y si quería algo. Le pedí agua y nos sentamos en el sofá, pero enseguida sonó su teléfono y se fue a la cocina a hablar. Regresó luego y me preguntó si quería salir a comer. Le dije que mejor algo en casa. Ella insistió en salir, yo propuse pedir algo, porque no tenía ánimo de salir. Los perros estaban ya 10 minutos esperando junto al congelador, donde guardamos sus comidas. Le pregunté si los iba a alimentar. Se tiró en el sofá y me pidió que lo hiciera yo. Le dije que no. Insistió y volví a negarme. Me lanzó una mirada fulminante, pero al final se levantó y los alimentó. Luego insistió varias veces en salir, decía que podíamos ir de compras, que ella se haría las uñas, que disfrutaríamos juntos el día. Yo ya tenía migraña, se lo dije, pero seguía insistiendo. Le respondí que lo que teníamos que hacer era hablar. Aceptó, pero subió. 40 minutos después bajó arreglada y dijo que si no la llevaba ella se iría sola. Intenté detenerla para hablar, pero me lanzó un beso y salió corriendo, ni siquiera cerró la puerta. Mientras estuvo fuera, seguí el consejo de algunos y cancelé a la señora de limpieza. Me disculpé, porque en realidad me caía bien, pero fue comprensiva y terminamos en buenos términos. Mi esposa regresó a las 8 de la noche y lo primero que preguntó fue dónde estaba la cena. Le dije que los niños y yo ya habíamos comido. Preguntó por la suya y le dije que tendría que preparársela. Dijo que pediría comida, y le respondí que no. Se quedó en shock, me miró como si le hubiera dicho que pasaría hambre. Dijo que no sabía cocinar. Le contesté que sí, que era perfectamente capaz, teníamos comida de sobra, no hacía falta ser Gordon Ramsay para calentar una sopa. Salió otra vez y volvió 30 minutos después con McDonald's solo para ella, lo cual enfadó a los pequeños. Ya habían comido, pero verla entrar comiendo helado los puso tristes. La menor le preguntó por qué no le trajo uno, y mi esposa dijo, papá dijo que no podía. Yo nunca dije eso. Me costó no gritarle frente a nuestra hija. Cuando los niños se durmieron, intenté hablarle del tema de nuestros viajes. Preguntó si había reprogramado con mi hermano y le dije que no lo haría. Traté de explicarle que nuestras responsabilidades estaban desbalanceadas, que necesitaba que asumiera más en la casa y con los hijos. Ella discutió que ya hacía bastante. Le pedí que hiciera una lista. Puso lavar ropa, alimentar perros, citas médicas, compras. Yo saqué mi lista, todo lo que ya les conté y más, incluyendo que yo preparo las comidas de los perros, que ella solo sirve, que yo doblo y reparto ropa, llevo a los niños al médico, que las compras son por app y yo acomodo todo. Ella se levantó. Pregunté qué hacía, y dijo que se iba arriba. No discutí para no despertar a los niños. Estaba temblando de rabia. Más tarde subí y estaba hablando por teléfono. Al entrar me exigió que me fuera al sofá. Me negué y me metí en la cama. Colgó y volvió a exigírmelo. Otra vez dije que no. Me agarró y trató de sacarme a la fuerza. Terminamos forcejeando, y al final dormí en el sofá porque iba a despertar a los niños. Los siguientes días fueron iguales. Dejé de doblarle y guardarle su ropa, solo la mía y la de los más pequeños. Los mayores guardan la suya. Sigo cocinando para los niños, pero le dije que ella debe hacerse sus comidas. Sí, es mezquino, lo sé. Creo que mi hijo mayor nos oyó discutir porque me pidió sacar a los perros con un amigo algunas veces en la semana. Lo ha hecho y dice que lo disfruta, pero creo que él y mi esposa discutieron porque está distante con ella. Algo se siente mal en la casa. Me ha preguntado como 3 veces si lo amo. Por supuesto, le he dicho que no hay nada que él pueda hacer para que yo no lo ame. Sí, he intentado hablar con él sobre el tema, pero no quiere hablar todavía y necesito respetar eso. Creo que presionarlo podría ser un error. El jueves por la noche mi esposa me preguntó si podíamos tomar algo, ya que yo tenía que salir el viernes para ver a mi hermano. Tomé una copa, pero honestamente me subió de inmediato a la cabeza y solo quería dormir. Ella siguió intentando iniciar sexo, pero yo no estaba de humor.
Me desperté el viernes por la mañana y mi esposa ya no estaba, tampoco su maleta. Le he mandado mensajes y la he llamado, pero no he recibido respuesta, salvo un texto en el que me decía que hablaríamos cuando volviera. Me ignoró y se fue a su viaje de todos modos y estoy furioso. Le dejé algo de dinero en la cuenta del banco a la que tiene acceso con su tarjeta, pero moví todo lo demás a otra cuenta. Tuve que llamar a mi hermano para explicarle por qué no podría ir a verlo y él llegó aquí el sábado con mi sobrino y mis 2 sobrinas. La casa está muy llena, pero sinceramente se siente más abierta que en mucho tiempo. Los niños parecen relajados y también los perros. No sé qué pasará con mi esposa, pero ya terminé. No puedo pagar un abogado ahora mismo y lamentablemente no conozco a nadie que pueda darme un trato o hacerme un favor, pero este matrimonio se acabó. Debería haber terminado hace mucho tiempo. Resumen, mi esposa y yo hablamos, discutimos, se fue de viaje de todas formas y mi hermano está aquí con su familia. Este foro solo permite una actualización, así que si publico algo más será en mi propio perfil. Comentarios relevantes. Algunos preguntaron si mi esposa podría tener problemas de salud no diagnosticados, incluyendo depresión posparto. Yo hablé con su médico sobre los problemas que tenía porque ella no lo hacía. Él le preguntaba qué estaba pasando, cómo se sentía, y ella respondía que el embarazo estaba bien, que no tenía problemas, y sin embargo en casa todo lo que recibía eran quejas de lo difícil que era, de lo mal que se sentía, de lo adolorida que estaba, gritos y más gritos hacia mí. Yo me iba a la cama porque trabajo en un empleo física y mentalmente demandante, mido 1,95 y no es bueno para mi cuerpo dormir en un sofá de 2 plazas. Quería descansar porque al día siguiente tenía trabajo. Ella escalaba la discusión y se ponía física, yo no. Ella hacía la pelea peor, yo no. ¿Depresión posparto no diagnosticada? Ha ido a su doctor, quien no le ha diagnosticado nada. Ella misma me lo dijo. Y en cuanto a que yo la haya embarazado, se necesitan 2 personas para crear un hijo. No vivimos en Estados Unidos y mi esposa es proelección. Si quisiera interrumpir un embarazo tiene la posibilidad de hacerlo. Le dije después de que nació nuestra segunda hija que no creía que tener más hijos fuera una buena idea y ella insistió. Le dije lo mismo después de la tercera y tras hacerme la vasectomía y perdió la cabeza. ¿Dejarla irse de vacaciones y sentirse ella misma por primera vez en años? ¿Acaso no se sintió ella misma cuando se fue varios fines de semana el año pasado con sus amigas? ¿Acaso no se siente ella misma cuando sale a almorzar con ellas varias veces al mes? ¿Saben ustedes cuándo fue la última vez que vi a mi hermano en persona antes de la pandemia? Él está aquí para apoyarme. Si ustedes quieren que mi esposa se vaya de vacaciones pero yo no, entonces es perfectamente razonable que mi hermano venga a la casa que yo pago cuando lo necesito. ¿Son ustedes mi esposa? Actualización 3-2 de julio de 2024, mismo día, 6 horas después pequeña actualización. No voy a añadir esto a la publicación principal porque ya es bastante larga. Perdón por cualquier error de ortografía, estoy muy cansado. Gracias a todos, pero no estoy en Estados Unidos. Sé que muchos me han sugerido que le mande un mensaje diciéndole que voy a divorciarme de ella, etc., pero creo que voy a mantener la calma, actuar como si hubiera aceptado su decisión para que no esté a la defensiva. Sé que le ha dicho algo a mi hijo, pero no me quiere decir qué es y siento que si lo presiono podría cerrarse para siempre, aunque está pasando mucho tiempo con mi sobrino y son cercanos a pesar de no verse mucho, así que espero que se confíe en él y se abra. No voy a dejar pasar esto. Vamos a hablar, pero no quiero presionarlo demasiado. No soy un débil con el alcohol, puedo beber, pero he estado agotado, muy agotado durante bastante tiempo, y creo que tal vez por eso me quedé dormido después de una sola copa. Pero estaría mintiéndome a mí mismo y a ustedes si dijera que no estoy sospechando. Estoy sospechando mucho ahora. Juro que no soy idiota, pero me siento como uno. Algunos de ustedes han sugerido que haga pruebas de ADN a los niños, especialmente a la más pequeña, y aunque sé que probablemente es algo que tendré que hacer, me destroza pensar que no son míos. Mis hijas se parecen mucho entre ellas, solo que en versiones más grandes, así que si tengo que hacer la prueba a la menor, tendría que hacerlas todas. Nunca quise hijos, por eso siempre usé preservativos. No soy el mayor fan de ellos, pero amo a los míos. Amo a estos niños sin importar la prueba de ADN. Pero temo que si el resultado dice que no lo son, eso pueda dañar nuestra relación. Mi hermano ha leído mis publicaciones y pasó los últimos días diciéndome todo lo que odia de mi esposa, obviamente no frente a los niños. Es bastante gracioso y siento que no había podido reírme así en mucho tiempo. Dice que se va a hacer una cuenta en Reddit, Dios sabe lo que dirá. Escribir esta actualización me ha abierto más los ojos.
Veo como el momento de querer que ella volviera a trabajar coincidía con cada embarazo, pero cuando esas cosas están separadas por años y uno se concentra en sostener a la familia y el trabajo, tu mente a veces aparta esos pensamientos hasta que algo los activa de nuevo y ¡boom! Te golpea de frente la realización de que toda tu relación podría estar construida sobre una montaña de mentiras. Ella tiene su celular y su iPad con ella, así que no puedo revisar nada de eso, pero voy a revisar sus cosas. ¿Es invasión de la privacidad? Probablemente. ¿Me importa ahora mismo? No. Siento que he desperdiciado la mayoría de mi vida, los mejores años, y se siente horrible decirlo cuando tengo 4 hijos. Prometo que no me refiero a que ellos sean un desperdicio. Como dije en la publicación, este matrimonio se acabó. Estoy harto. Mis hijos merecen algo mejor. Pero no estaré solo cuando la confronte. Como dije, ella puede ponerse agresiva y no, yo nunca he respondido de la misma forma y no quiero verme en la posición de tener que hacerlo. Gracias a todos por sus comentarios, sus ideas, su amabilidad. Sé que no he respondido muchos, pero no tengo tiempo para hacerlo cuando son tantos, aunque sí trato de responder los mensajes privados porque me resulta más fácil. Quiero preguntarle a mi cuñada qué fue lo que realmente pasó con mi esposa y ese trabajo, pero no quiero que sepa que estoy sospechando. Mi cuñada es una mujer buena, pero es la hermana de mi esposa, así que su lealtad está con ella supongo, y no quiero alertar a mi futura ex. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría hacerlo? Se siente extraño traer a colación un trabajo que mi esposa tuvo solo por poco tiempo hace años. Les deseo lo mejor. Comentarios relevantes. Sobre las acusaciones de no respetar las necesidades y deseos de mi esposa. ¿Cómo no respeto sus necesidades y deseos? Yo pago todo, hago la mayoría del cuidado de los niños, de las mascotas y de la casa. No me he ido de vacaciones en años porque estaba sosteniendo a mi familia. Le he dado todo lo que ha querido durante los últimos 17 años y no pudo darme un solo fin de semana con mi hermano. ¿Por qué no podíamos irnos los dos de vacaciones? Porque no tengo dinero de la nada para pagar 2 semanas de viaje para ella. No puedo simplemente dejar a mi hijo de 16 años a cargo de 3 niños más pequeños y 2 perros de alta energía. No podía llevármelos porque eso significaría varios pasajes de avión, alojamiento, comida, etc., además de pagar guardería o pensión para los perros. Historia 3. Mi esposa me acusó de engañarla cada vez que hablaba con una mujer. Intentamos terapia pero no funcionó, y luego ella se acostó con un hombre para que yo entendiera cómo se sentía. Mi nombre es Martín y tengo 30 años. Conocí a mi esposa Laura, que tenía 28, cuando estaba en la universidad. En ese momento yo estudiaba economía empresarial, mientras que Laura estudiaba literatura. Nos conocimos en la casa de un amigo en común. Tuvimos mucha química y salimos un par de años. Algún tiempo después de graduarnos, decidí proponerle matrimonio y ella aceptó de inmediato. Esa es la versión resumida de nuestro noviazgo, ya que no creo que haya nada realmente destacable allí. Ahora llevamos 4 años casados. Creo que empecé a notar algunos cambios en mi esposa aproximadamente un año después de casarnos. Todo comenzó después de que me encontró con una colega mujer en un bar. Sé que suena mal, pero fue una situación completamente inocente. Varios de nosotros, compañeros de trabajo, salimos después de la oficina a tomar unas copas, lo cual no era inusual. La gente empezó a irse poco a poco y al final solo quedábamos yo y esa colega en el bar. Laura entró con unas amigas y vinieron a saludarnos. Yo la saludé normalmente porque no sentía que estuviera haciendo nada malo, pero cuando Laura volvió a casa después de mí todo explotó. Cuando entró, tiró el bolso al suelo, se acercó pisando fuerte y me apuntó con el dedo en la cara, gritando que me había atrapado en pleno acto de engañarla. Intenté explicarle la situación, incluso le mostré fotos que nos habíamos tomado en grupo esa noche, pero ella no me dejaba hablar. También le señalé que no había reaccionado de manera extraña cuando llegó con sus amigas, porque sabía que no estaba haciendo nada malo y esperaba que eso fuera evidente tras mi explicación. Ella dijo ok, parecía que finalmente había entendido. Se quedó de pie unos segundos como queriendo decir algo y luego se fue al cuarto. Esto fue hace bastante tiempo, pero todavía me molesta que nunca se disculpara después de todo eso. La razón por la que vuelvo a contar este episodio es porque ese fue el punto en el que se volvió pegajosa y celosa en exceso. Podía sentir cambios en su humor si miraba en dirección a otra mujer o si respondía a alguna que solo me pedía direcciones. También noté que esas reglas no aplicaban a mujeres que obviamente no representaban ninguna amenaza. Creo que un grado razonable de celos es saludable porque ayuda a mantener límites, pero es muy fácil notar cuando se vuelve excesivo. En su caso, se volvió excesivo después de ese episodio,
lo cual no tenía sentido porque no había razón para que desconfiara de mí con otras mujeres. La mayoría de las veces me doy cuenta de que una interacción con otra mujer la molesta porque noto el cambio en sus emociones, aunque solo a veces inicia una pelea. Nunca es una conversación civilizada, siempre se pone emocional con ese tema y decir que me vuelve loco sería quedarme corto, porque siempre cita la cosa más pequeña como motivo para sospechar de mí. Por ejemplo, una vez me vio hablando con una de las vecinas en el pasillo de nuestro edificio. Literalmente solo hablábamos de política básica y Laura salió de nuestro departamento, nos vio conversando y enseguida volvió a entrar. En cuanto vi eso supe que esa misma noche me esperaba un infierno. Admito que pensé en el divorcio, porque honestamente sabía que no podía seguir viviendo así, era altamente desgastante. Pero sentí que sería mejor intentar primero terapia de pareja antes de poner fin a todo, después de todo, la amaba. Intentamos la terapia y, siendo sincero, ayudó al menos en el periodo inmediato. Pero la cosa tomó un giro cómico cuando Laura pensó que la terapeuta estaba de mi lado demasiado seguido, y entonces la terapeuta se convirtió en la siguiente persona que según Laura quería acostarse conmigo. Recuerdo que me reí a carcajadas el día que me dijo eso. No mejoró la situación, pero no pude evitarlo. Finalmente cambiamos a un terapeuta hombre y con él al menos las sesiones pudieron continuar mucho más tiempo, hasta el punto en que parecía que los cambios realmente estaban quedando en su cabeza. Pasamos varios meses sin incidentes, así que parecía que por fin había progreso. Al menos hasta el momento en que escribo esto. Los últimos meses han sido normales, como lo eran antes de que empezara la hipercelosía. Sin embargo, todo explotó cuando Carolina, la misma colega con la que estaba en el bar años atrás, vino a la casa a entregar unos documentos cuando yo no estaba, ya que me tocaba trabajar desde casa la semana siguiente. Desafortunadamente el mundo no trató a Laura con la indulgencia con la que siempre lo habían hecho nuestros padres. A lo largo de su vida adulta, había sido despedida de numerosos trabajos por su comportamiento grosero hacia colegas, y en ocasiones, incluso hacia clientes. Su actitud difícil le valió una pésima reputación, lo que la hacía casi imposible de soportar en cualquier entorno laboral. Como resultado, Laura tenía muy pocos amigos, ya que su carácter desagradable alejaba a la gente. Después de nuestra discusión, incluso Martín y yo nos distanciamos de ella, reconociendo que era poco probable que cambiara algún día. Laura se tenía en altísima estima mientras pensaba muy poco de los demás, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a tolerar más ese tipo de comportamiento. Ya éramos demasiado mayores para seguir aguantando sus caprichos y, sin importar lo que nuestros padres pensaran, no íbamos a forzarnos a mantener una relación con ella solo para mantenerlos a ellos felices. Sin embargo, las cosas dieron un giro el año pasado, cuando Martín se casó con su novio de toda la vida, Andrés. Ellos habían estado juntos 6 años, y yo había llegado a conocerlo bastante bien durante su relación. Andrés y yo compartíamos personalidades similares y muchos intereses en común, lo que nos llevó a volvernos muy cercanos. De hecho, Martín y mi esposo solían bromear diciendo que Andrés y yo éramos más como hermanos que Martín y yo. Es seguro decir que nos conocíamos bastante bien y que congeniábamos con facilidad. Cuando Andrés le propuso matrimonio a Martín, decidí que yo pagaría el lugar de la boda como regalo para ellos. Se suponía que esto debía mantenerse en privado, pero mi madre se enteró mientras se hablaban de los gastos de la boda, ya que Martín lo había mencionado. En ese momento no pensamos mucho en ello, pero ahora esa decisión volvió para atormentarme. Mientras que mis padres no dijeron nada cuando cubrí el costo del lugar para la boda de Martín, ahora esperan que haga lo mismo para Laura, quien también está comprometida. Laura cree que debo pagarle el lugar de su boda, y mis padres me presionan para que lo haga, argumentando que sería injusto si no. Después de comprometerse hace unos meses, Laura me escribió para decirme que quería compensar la forma en que me había tratado, no solo en el día de aquella fiesta de Navidad, sino durante el resto de nuestras vidas. Quería empezar de nuevo ahora que iba a casarse. Decidí perdonarla, sin pensarlo demasiado, principalmente porque de todas formas íbamos a seguir viéndonos en eventos familiares y quería evitar incomodidades innecesarias entre nosotras. Su disculpa pareció sincera en ese momento, y dado que es mi hermana, quise darle una oportunidad para ver si podíamos arreglar nuestra relación. No obstante, no anticipé que las cosas se amargarían tan rápido después de nuestra reconciliación. Laura y Martín ya se habían reconciliado el año pasado, alrededor del tiempo de la boda de Martín, pero eso fue en gran parte debido a que mis padres presionaron emocionalmente a Martín para que invitara a Laura al evento. Martín, de corazón más blando que yo, decidió invitarla, pero lo discutió conmigo antes. Yo lo animé a que lo hiciera, ya que no había un conflicto directo entre ellos. Martín había dejado de hablar con Laura solo por lealtad hacia mí, y no quería que eso generara más tensión.
Le aseguré a Martín que no me molestaría si invitaba a nuestra hermana menor a la boda, e incluso sugerí que podría ser un buen gesto para mantener la paz en la familia. Laura asistió a la boda de Martín, y, sorprendentemente, se comportó bien, aunque fue algo incómodo. Se abstuvo de llamar la atención, se comportó con calma, no habló demasiado y se fue temprano. Pero al menos hizo el esfuerzo de estar ahí. Su disposición a asistir sin causar problemas me dio la impresión de que había madurado en los años en los que no habíamos estado en contacto. Esa fue una de las razones principales por las que decidí perdonarla a principios de este año, cuando me buscó para hacer las paces. Durante los últimos meses, Laura y yo habíamos estado en contacto de forma esporádica, y fue agradable reconectar con ella y verla bajo una nueva luz. Me convenció de que había cambiado y que ya no era la niña malcriada, engreída y caprichosa que conocíamos. También compartió mucho sobre su prometido, Hernán. Al parecer se conocieron por una aplicación de citas el año pasado, y su conexión fue tan fuerte que se mudaron juntos al mes. Tan seguros estaban de su amor que decidieron casarse después de solo un año viviendo juntos. Aunque personalmente pensé que se estaban apresurando, no era mi lugar dar esa opinión, ya que parecían realmente enamorados, así que me guardé mis pensamientos. Sin embargo, hace un par de semanas, Laura me preguntó si estaría dispuesta a pagar su lugar de boda, tal como lo hice para Martín. No debería sorprender que rechazara su petición. Las circunstancias de la boda de Martín fueron completamente distintas, y yo no estaba preparada para asumir ese compromiso financiero con la boda de Laura. Cuando le dije que no, no discutió ni intentó convencerme, simplemente terminó la llamada abruptamente, sin siquiera despedirse, dejándome sin saber lo que vendría después. En menos de una hora, recibí una llamada de mis padres, y decir que estaban molestos sería quedarse corto. Estaban absolutamente furiosos conmigo por negarme a la petición de Laura. Al parecer, justo después de nuestra llamada, Laura había telefoneado a nuestros padres entre lágrimas, quejándose de que ahora tendría que revisar su presupuesto de boda porque había asumido que yo cubriría el costo del lugar, tal como lo hice con Martín. Me acusó de ser deliberadamente cruel y de favorecer a una hermana sobre la otra por despecho. Mis padres estaban indignados, insistiendo en que debía aceptar pagar el lugar para mantener la justicia entre hermanas. Su reacción me dejó atónita y frustrada. La verdad es que yo sí tenía una favorita, y era Martín, porque siempre me había tratado con amabilidad, a diferencia de Laura, que había sido desagradable con ambos desde que tengo memoria. Laura siempre parecía buscar la manera de menospreciarnos, y aún en aquella fiesta de Navidad, su objetivo principal parecía ser humillarme. Ese incidente no fue aislado, se había comportado de manera similar en numerosas ocasiones en el pasado. Normalmente la ignorábamos para no darle la atención que buscaba, pero la única vez que me defendí a mí misma resultó en que no nos habláramos por un par de años. Así que sí, tenía una favorita, y no era Laura, porque ella misma había provocado esa situación. No vi razón para sentirme culpable por ello y dejé claro a mis padres que no podrían manipularme con chantajes emocionales para que pagara su boda. Mientras que Laura y yo apenas habíamos comenzado a reconciliarnos, nuestra relación estaba lejos de estar reparada por completo, y yo no iba a financiar su boda sin una razón válida. También expliqué a mis padres que conocía a Andrés desde hacía mucho más tiempo que a Hernán, el prometido de Laura, a quien solo había visto 2 veces en almuerzos breves. En ambas ocasiones apenas cruzamos un par de palabras. La dinámica con Martín y Andrés era totalmente distinta, porque Andrés no era solo la pareja de mi hermana, también era un buen amigo mío. Esa fue la razón por la que decidí pagar el lugar de su boda como regalo, sin que ellos siquiera tuvieran que pedírmelo. Era algo que realmente quería hacer por ellos, dado el vínculo tan cercano que compartíamos. En cambio, con Laura y Hernán simplemente no sentía que les debiera nada, mucho menos algo tan grande como cubrir el lugar de su boda o contribuir de manera significativa. Estaba perfectamente dispuesta a comprarles un regalo de su lista, como cualquier otro invitado, pero no tenía intención de gastar una gran suma de dinero en su evento. Aunque sonara duro, la realidad era que no estaba tan unida a Laura como a Martín, y apenas conocía a Hernán en comparación con lo que conocía a Andrés. Mis padres no quedaron satisfechos con esa explicación y decidieron que seguirían presionándome hasta que aceptara cubrir el gasto de Laura. Empezaron a discutir conmigo, insistiendo en que estaba mal elegir favoritos y que mi negativa podía lastimar profundamente a Laura, especialmente tan cerca de su boda. Me advirtieron que eso podría llevar a que la familia se fracturara otra vez, una situación que estaban desesperados por evitar. Me recordaron que apenas habían logrado evitar problemas durante la boda de Martín, convenciéndolo de invitar a Laura solo para que nadie cuestionara nuestra unidad familiar. Estaban decididos a evitar cualquier situación similar esta vez. Rápidamente me di cuenta de que, para ellos,
Mantener la apariencia de una familia normal y feliz era más importante que enfrentar los problemas de fondo, lo cual me parecía completamente absurdo. Así que me mantuve firme en mi decisión y les dije que no me importaba lo que pudieran decir los demás. Si nuestros familiares o conocidos querían chismear sobre nosotros, que lo hicieran, pero ese miedo no iba a convencerme de pagar el lugar de Laura. En ese punto, mi madre casi rompe en llanto después de dar vueltas sobre lo mismo, y mi padre me acusó de ser increíblemente egoísta y arrogante. A pesar de sus apelaciones emocionales, me mantuve firme, sabiendo que no era mi responsabilidad mantener una fachada de armonía familiar a costa de mis propios principios. Casi me reí cuando mi padre me llamó egoísta, porque estaba claro para mí que la que estaba actuando con derecho en esta situación era Laura. Cuando le pedí que aclarara lo que quería decir, explicó que era egoísta de mi parte esperar que la familia se mantuviera unida conmigo si ni siquiera estaba dispuesta a apoyar a mi hermana menor. En ese momento me quedó aún más claro que estaban desesperados por encontrar cualquier argumento que me hiciera ceder. Les dije, entonces, que eran libres de apartarme, porque no había manera de que yo contribuyera a la boda de Laura. Si eso significaba sacrificar mi relación con ellos, que así fuera. Estaba sinceramente harta de sus intentos constantes de manipularnos para que fuéramos indulgentes con Laura. Esta vez me estaban pidiendo demasiado, y yo estaba decidida a mantener mi postura. Si eso los enfurecía, entonces tendrían que lidiar con ello o cumplir con su amenaza de cortar la relación conmigo. Estaba cansada de discutir, fuera con ellos o con Laura, y decidí no seguir peleando porque solo traería más conflictos. Incluso si llegábamos a reconciliarnos de nuevo, inevitablemente eso se transformaría en más manipulación en el futuro, algo que quería evitar a toda costa. Así que dejé claro que podían mantener una relación conmigo bajo mis condiciones o no tener ninguna relación en absoluto. Les expuse la elección de manera directa, y ahora quedaba en ellos decidir si preferían seguir batallando conmigo por Laura o dejarlo pasar para conservar nuestra relación. No fue sorpresa que eligieran lo primero, porque en sus ojos era más importante seguir consintiendo a Laura que ser padres justos y equilibrados con todos sus hijos. Durante la llamada me insultaron y dijeron que no querían volver a hablar conmigo jamás. Ojalá lo hubieran dicho en serio. Después de colgar, no esperaba que me buscaran pronto, dado lo intenso de la discusión, pero para mi sorpresa me llamaron al día siguiente. Durante esa llamada me informaron que ya habían tomado una decisión. Como yo no estaba actuando en favor de la familia, habían decidido apartarme. Era solo una forma más elaborada de decir que pensaban que yo estaba siendo egoísta. Supongo que creyeron que la amenaza de excluirme me intimidaría lo suficiente para que aceptara aportar a la boda de Laura, pero como ya mencioné, yo ya no me importaba. Les dije que lo hicieran, e incluso les ofrecí bloquearlos yo misma para ahorrarles el esfuerzo. Eso los enfureció aún más, y me llamaron una malcriada egoísta, advirtiéndome que lamentaría esta decisión en el futuro cuando no tuviera familia que me cuidara. No tomé en serio sus palabras, porque francamente todo este drama ya me estaba desgastando, y yo nunca me había apuntado a semejante teatro. Les pedí que dejaran de molestarme, porque ninguna amenaza iba a convencerme de contribuir a la boda, y en ese punto lo único que estaban haciendo era quedar en ridículo. Después de esa conversación, mis padres dejaron de llamar, pero Laura rápidamente tomó su lugar. Comenzó a contactarme, acusándome de ser cruel en la forma en que la estaba tratando. Incluso intentó hacerse la víctima, afirmando que la razón por la que siempre había sido desagradable con Martín y conmigo al crecer era porque la habíamos excluido, haciéndola sentir como una extraña dentro de nuestro lazo de hermanos. Honestamente, esa era una excusa ridícula, porque siempre intentamos incluirla, pero ella nos despreciaba, actuando distante y arrogante. Fue su elección comportarse como una extraña, y por eso terminó siendo tratada como tal. No iba a comprar su narrativa de víctima, y le recordé que no podía manipularme para que creyera en su versión distorsionada de los hechos. Bloqueé su número personal, pero encontró otras formas de contactarme, usando el teléfono de Hernán o llamando desde números de amigos que yo no tenía guardados. Esto hacía imposible ignorar todos sus intentos de comunicarse. Cada vez me impacientaba más, porque simplemente no podía tolerar ese nivel de hostigamiento constante. Así que en nuestra última conversación, hace unos días, dije algo que realmente la hirió. Una vez más, estaba repitiendo que yo estaba lastimando sus sentimientos e insistiendo en que le debía el mismo trato que le había dado a Martín, contribuyendo a su boda. En ese punto perdí la paciencia y le dije que no le debía nada, porque nunca había sido tan cercana a mí como lo era Martín. Le recordé que jamás me trató con respeto ni cariño, y que siempre había dado a todos por sentado, porque así fue como la criaron. Le expliqué que si alguna vez se hubiera tomado el tiempo y el esfuerzo de ser amable con nosotros, yo habría contribuido a su boda de buena gana, sin que tuviera que pedírmelo.
Habría sido un gesto nacido de la buena voluntad. Sin embargo, su comportamiento en los últimos días había sido realmente desagradable, como si yo estuviera obligada a pagarle el lugar de la boda. Le dejé claro que esa actitud no solo era ridícula, sino también arrogante y cargada de derecho, y que ya estaba agotando mi paciencia. Ella todavía tenía la oportunidad de dejar el asunto y seguir adelante, pero en lugar de eso eligió discutir conmigo y empeorar aún más la situación. Intentó justificar sus expectativas señalando que yo había pagado el lugar de la boda de Martín, insinuando que debería hacer lo mismo por ella. Luego me acusó de ser insegura y celosa, sugiriendo que no soportaba la idea de que ella tuviera una boda hermosa porque eso significaría que todos nuestros familiares hablarían de su evento y que ella volvería a ser el centro de atención. Según ella, esa era la verdadera razón por la que no quería que se casara de la manera en que lo deseaba. Sus acusaciones eran absolutamente absurdas. Todos aquí somos adultos, excepto, aparentemente, ella, que no piensa de esa manera. En respuesta, le dije que quizá la razón por la que no quería contribuir a su boda era simplemente porque no me gustaba y no quería desperdiciar mi dinero en un matrimonio que probablemente no duraría, dado que tiene el don de alejar a la gente con su comportamiento errático. Para mí, no tenía sentido invertir en algo que parecía destinado a fracasar. Después de eso perdió por completo el control, gritándome con rabia, pero yo no me quedé a escuchar su arrebato. En lugar de eso, colgué el teléfono, sin estar dispuesta a seguir participando en una discusión tan inútil. Sin embargo, las cosas se volvieron algo caóticas después, porque mis padres y un par de otros familiares me contactaron para decirme que lo que le había dicho estaba fuera de lugar, ya que ahora ella estaba realmente miserable y creía que decirle que su prometido la dejaría había sido un golpe bajo. ¿Soy la mala persona por decirle a mi hermana que su prometido la dejaría por su comportamiento loco? Actualización 1. He leído los comentarios aquí y la mayoría de la gente parece coincidir en que no dije nada fuera de lugar. Si ella no quería que reaccionara así, probablemente no debería haberme estado insultando mientras pedía ayuda. Eso es cierto, supongo, y no debería sentirme horrible por ello solo porque mis padres y algunos otros familiares la apoyen. Martín y Andrés no creen que haya hecho nada malo, tampoco mi esposo, y parece que la mayoría de ustedes aquí está de acuerdo, así que no veo ninguna necesidad de disculparme con ella por nada. Honestamente, lo único que deseo es que mi familia entendiera esto, porque las cosas realmente se han salido de control. Mis padres han estado intentando sin descanso que me disculpe con Laura y que retire lo que dije porque, aparentemente, eso la lastimó mucho. No entiendo por qué está tan afectada. Si realmente confiara en su relación, mis palabras no deberían molestarle en absoluto. Apenas conozco a Hernán, así que mi comentario debería ser bastante irrelevante para ella. La única razón que se me ocurre es que en realidad no tiene tanta seguridad en su relación, y por eso mis palabras la afectaron tanto. Considerando cómo reaccionó, es posible que lo que dije haya tocado un punto sensible. Esa es solo una teoría, claro, pero no puedo pensar en otra razón por la cual alguien se tomaría tan a pecho algo así. Podría ser que lo hiciera por llamar la atención, pero ya recibe bastante de eso de nuestros padres, y además no ha hecho pública la situación, así que eso parece poco probable. En cualquier caso, definitivamente no voy a disculparme porque no lo merece. Puede seguir llorando por ello si quiere, pero no es como si fuera a cancelar su boda solo porque no estoy pagando el lugar. La boda seguirá adelante, así que realmente no entiendo todo el escándalo. Había estado sintiéndome bastante mal por la forma en que mi familia me estaba tratando solo porque me negué a hacer lo que Laura quería, pero ahora está más claro que nunca que mis padres no se preocupan por nadie excepto por ella. Ella siempre será su primera prioridad, sin importar la edad que tenga. Yo puedo decir lo que quiera, pero ella siempre será la misma y nunca cambiará, ya que ellos la apoyarán en todo hasta el final. Actualización 2. Hace poco enviaron las invitaciones para la boda de Laura y, adivinen qué, yo no recibí una, ni tampoco Martín. Aunque entiendo por qué Laura no querría invitarme, el hecho de que ni siquiera invitara a Martín, a pesar de que Martín la invitó a su propia boda, es simplemente ridículo. Cuando en un principio Martín no quería invitar a Laura a su boda, nuestros padres se aseguraron de convencerlo y presionaron para que se reconciliaran, pero ahora, de repente, ya no parece importarles las apariencias. Claramente lo que Laura quiere es mucho más importante para ellos que lo que Martín quiso para su propia boda. Las dobles varas de medir son absolutamente exasperantes y me llenan de rabia. Martín y yo almorzamos el otro día y me contó que nuestros padres incluso le habían enviado mensajes de texto diciendo que aún podía recibir una invitación a la boda siempre y cuando prometiera dejar de hablar conmigo y nunca más tener contacto conmigo, a menos que yo me disculpara. Por supuesto, Martín les dijo que lo dejaran en paz y llegó al punto de llamarlos los peores padres del planeta. Eso los llevó a una nueva discusión,
en la que lo acusaron de ser mi minion. Fueron increíblemente crueles, llegando incluso a decir que, en ese punto, solo consideraban a Laura como su hija. Según ellos, Martín y yo somos demasiado egoístas y no merecemos estar relacionados con ellos porque claramente nos negamos a hacer sacrificios por la familia. Es asombroso lo con derecho que suenan, y ni siquiera parecen darse cuenta. Realmente creen que dejar que nos pasen por encima es la única manera de demostrar nuestra lealtad familiar. Es increíble cómo funciona su mente y la gimnasia mental que hacen para pintarnos a nosotros como los villanos, simplemente porque no queremos desperdiciar nuestro tiempo, dinero y energía en alguien que nunca lo va a apreciar. Le hemos dado a Laura incontables oportunidades para mejorar su comportamiento y actuar como una persona normal con nosotros, pero ella se niega obstinadamente a madurar y ser un ser humano decente. No entiendo por qué se espera que siempre soportemos su comportamiento y finjamos que es una buena persona cuando es obvio que no lo es. No es nuestra culpa que nunca haya aprendido a ser amable con los demás ni a tratar a la gente con respeto. La responsabilidad recae completamente en nuestros padres, porque ellos se aseguraron de criar a su hija menor para que fuera la persona más insufrible y molesta del planeta. La malcriaron hasta el punto de que cree que puede comportarse como le dé la gana sin enfrentar consecuencias. Básicamente arruinaron su vida al hacerla tan arrogante, y ahora nadie la soporta y apenas puede mantener un trabajo debido a su horrible actitud. Nuestros padres no le hicieron ningún favor fomentando ese comportamiento, y es realmente triste y patético ver en lo que todo esto terminó. Actualización 3. Laura y Hernán ya están oficialmente casados. Su boda fue hace unos días y, como era de esperar, no fui invitada. Sin embargo, vi muchas fotos porque estaban por todas mis redes sociales. Supongo que, como no pagué el lugar, terminaron casándose en el jardín trasero de mis padres, por lo que pude deducir. Aún así, parece que pasaron un día agradable, así que no entiendo por qué hubo tanto drama antes. Podrían haber ajustado sus planes desde el principio en lugar de montar una rabieta y armar tanto alboroto por nada. Pero lo hecho está, y me alegra que ya estén casados. A diferencia de ellos, yo no tengo ningún deseo de seguir perdiendo mi tiempo hablando de esto con otros, que fue exactamente lo que ellos hicieron en su boda. Después, varios familiares me contactaron para preguntarme si era cierto que yo había prometido a Laura ayudar con su boda pagando el lugar y luego me había echado para atrás a último momento. Les dijeron que esa era la razón por la que me habían desinvitado y por la que la boda tuvo que hacerse en el jardín trasero de mis padres. Esa es la versión que están difundiendo, pero es completamente inútil porque, obviamente, yo les conté la verdad a mis familiares y me creyeron. Todos son plenamente conscientes de la reputación que tienen Laura y mis padres, así que no se tragaron esa historia. En mi opinión, su intento de salvar las apariencias fue bastante inútil. No he hablado con ninguno de ellos desde nuestra última pelea, y sinceramente no veo que volvamos a tener una buena relación después de esto. Ha pasado demasiado tiempo y, a menos que demuestren de verdad que han cambiado, no me imagino volviendo a tener contacto con ellos en el futuro. Martín y yo hemos aguantado muchas faltas de respeto a lo largo de los años, pero finalmente hemos llegado a nuestro límite. En el pasado, nuestros padres podían manipularnos y hacernos sentir culpables para que perdonáramos a Laura, pero ahora que tampoco hablamos con ellos, han perdido ese poder sobre nosotros, y yo, por mi parte, me siento aliviada. A veces las cosas simplemente se vuelven demasiado abrumadoras de manejar, y eso fue exactamente lo que pasó con mi familia. Claro, no es que no extrañe hablar con mis padres, porque sí tuvimos buenos momentos y a veces fueron amables con nosotros, pero a la luz de lo que ha pasado recientemente, siento que cortar la relación con ellos fue la mejor decisión que pude haber tomado. Cuando vi por primera vez las fotos de la boda me sentí un poco decaída, pero no tardé en darme cuenta de que en realidad nunca fui bienvenida entre esas personas. Así que fue mejor mantenerme alejada, y eso es exactamente lo que pienso seguir haciendo de ahora en adelante.